colega y amigo Alejandro Hurtado, director general de formación profesional y de enseñanza general de adultos, pero así en esta comunidad es en cada una. Es casi lo mismo, pero se llama de forma distinta. Soy Ángel de Miguel Casas, como me han presentado, el nuevo director general de formación profesional. Cumpliría 3 meses de ejercicio de mi trabajo, pero no soy nuevo, ya se ve por mi edad. Provengo del mundo de la educación desde mi consideración muy inicial hace muchos años como maestro, después fui profesor de secundaria, luego fui inspector jefe, he estado 9 años en una provincia como director provincial y vengo con sumo gusto por 2 motivos: por mi aprecio y respeto al director general de esta comunidad, que es un hombre honesto, para empezar, y un hombre comprometido con sus obligaciones como responsable de la educación y en concreto de la formación profesional, y segundo, por mi necesaria actitud, que la llevo con mucho interés, de ponerme en contacto siempre con todos los profesores. Puedo decir que nunca he tenido a ningún profesor, ni siquiera individualmente, pero por supuesto en colectivo, que no haya atendido. Hoy mismo, le decía el director general, he recibido a un grupo de profesores de FOL, de Cataluña, pues con sus lógicas reivindicaciones, y mis conversaciones con el director general para los temas de la dignificación de la formación profesional, su extensión, su visualización y su incorporación ahora al mundo empresarial, pues nos están llevando, sobre todo debido a su entusiasmo y a su profesionalidad, en esta comunidad como en otras, que se está reproduciendo esta situación, digamos, de implicación con las empresas. Bien, pero yo no vengo hoy aquí solo para hablar de eso, que también vengo sobre todo para valorar lo que esta comunidad ha hecho con su jefe de servicio y el resto de sus compañeros de organizar una actividad formativa a nivel nacional, que verdaderamente es una oportunidad, porque hay aquí muchos profesores y profesoras, claro, la mayor parte final son de Extremadura, pero hay 61 personas que son de fuera de la comunidad. He visto con mucho interés la presencia de catalanes, castellano-leoneses, aragoneses, riojanos, de Castilla-La Mancha, andaluces, de Aragón, Ceuta y Melilla, de todas las comunidades. Pero se me he equivocado de cada una. Y verdaderamente yo creo que es una ocasión única de compartir experiencias, porque yo quisiera situar o centrar el sentido de este acto, porque aquí hay un dinero que es de todos los españoles y que el Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto mi Dirección General, la Dirección General de Formación Profesional y Formación a lo largo de la vida, pues en combinación con las comunidades tuvo a bien programar varias actividades. Esta es la última, que queda de un presupuesto de 6 millones de euros para la formación del profesorado. ¿Y cuál es el sentido de esta formación en colaboración con las autonomías? Pues salir al paso justamente de aquellas actividades formativas que son de difícil o imposible realización en cada una de las comunidades. Porque este objetivo de lo que se llaman programas de colaboración territorial, PCT, que son pues 17 programas que se han llevado en el curso pasado, tenían por objetivo, de alguna forma, que entre todos hiciésemos lo que uno solo no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que no podíamos hacer? Pues una comunidad cualquiera, de Aragón o Andalucía, Extremadura, Valencia, hay en algunas cuestiones que no es suficiente el número de profesores o profesoras de una misma especialidad. También hemos apostado por cuestiones tan generales como el bilingüismo o el multilingüismo, también por las políticas de inclusión, los temas de manejo y desarrollo de las TIC y también todas las cuestiones de liderazgo y de colaboración para cuestiones novedosas. En esa línea nos pareció muy interesante que dentro de la formación profesional hay determinadas familias que por su grado de implantación no constituyen en cada una de las comunidades, a lo mejor alguna muy numerosa sí, pero la mayor parte de ellas no tienen el número de profesores y profesoras adecuados para programar una actividad dentro de su propia comunidad. Por eso nos pareció que los ciclos de actividades físico-deportivas, tan novedosos, tan necesitados
de ampliar su perspectiva, lo ha dicho muy bien el director general, no solamente hay que esperar que nos marquen cuáles son las demandas de nuestros alumnos y nuestras alumnas, sino que conociendo como conocemos nosotros las posibilidades de dirigirnos o de intervenir en las demandas de las empresas, podamos hacer lo que he visto en el programa, que me parece maravilloso, porque me parece variado, divertido, que no está reunido lo uno con lo otro, riguroso y además, sobre todo, que atiende a las parcelas más clásicas de la formación y las combina con las más novedosas. Yo creo que es un acierto, los felicito precisamente por esa variedad y esa oferta, estoy seguro que es una parte importante de las que os trae aquí. Luego, la época es buena y mala, según cómo se mire, porque habéis tenido que dejar tantas cosas hechas y tantas preocupaciones, pero bueno, estamos ya prácticamente a finales de junio y yo creo que os lo podéis permitir porque ya sabemos que la vida de los ciclos en las últimas partes del curso pues va quedando como un poquito ya vencida. Por lo tanto, yo tengo muchas expectativas porque veo que hay rigor, hay ponentes de calidad y hay un contenido muy variado. Y este es un ejemplo, junto con otros que podrían ser, como he dicho antes, en cuestiones relativas a asignaturas o temas que no pueden darse en una comunidad, y yo creo que esto va a ser una riqueza. ¿Por qué? Pues porque permite hacer lo que en una comunidad no podríais hacerlo, trae ponentes de primera calidad, pero sobre todo concita aquí la posibilidad de intercambiar experiencias de buenas prácticas educativas que yo creo que son fundamentales en el ámbito de la formación. Ya sabéis que hay estudios en el ámbito europeo que yo comparto naturalmente, porque además mi experiencia personal y profesional me indica también que esto es así, que la situación de buena formación del profesorado, sea cual sea su encomienda, sobre todo si es como la vuestra, una formación pues, que no tiene la tradición de las matemáticas, no tiene la tradición en el enfoque que le deis ahora, de las matemáticas o de la filosofía, por ejemplo, y que de alguna forma os estáis constantemente reinventando. Es decir, que en cada enfoque de vuestros ciclos tiene un sesgo, tiene una inclinación que va de una forma general a hacer cargo de la formación polivalente que un ciclo formativo debe de tener, porque no estamos preparando alumnos para una empresa concreta, para una situación concreta, sino que tenéis que hacer una preparación que, siendo polivalente, tenga la capacidad de luego centrarse en una demanda concreta de las empresas. Si analizáis la inserción profesional de vuestros alumnos y vuestras alumnas a corto plazo se insertan y a medio y a largo plazo, sobre todo en estas dos últimas dimensiones, veréis cómo cambian de su enfoque inicial al que tienen a medio plazo y al que tienen al final. Pero os cabe el honor y el orgullo de decir que les habéis preparado con esa polivalencia, les habéis preparado para que tengan la posibilidad de un ajuste inmediato para una encomienda, pero también les habéis acostumbrado a todas estas cuestiones que veo con mucho cariño en el programa, todas las cuestiones de orientación en el espacio, en el campo, las cuestiones de deportes clásicos, pero sobre todo esa orientación hacia el turismo y hacia esas demandas de la sociedad de ámbito recreativo que la sociedad va demandando. Hay muchos de vuestros alumnos que se colocan en ámbitos de la preparación físico, cultural, deportiva, de colectivos, y que de alguna forma demandan la presencia de estos técnicos que vosotros habéis formado. Por tanto, estamos muy contentos en el Ministerio que haya una comunidad como es la de Extremadura, que haya recogido el mandato o la invitación del Ministerio y haya sabido salir adelante con una propuesta, yo creo, ingeniosa y ajustada. No me cabe ninguna duda que si en lugar de ser hoy, el día del comienzo, viviésemos ya al final, que me estaría encantado, a pesar del calor, estaría encantado, pero no puedo porque tenemos muchas encomiendas, recogeríamos sin duda el grado de satisfacción de todos vosotros y vosotras, porque yo creo que hay cuestiones, sobre todo en el ámbito de la evaluación de vuestras propias actividades, que sabéis que no hay mucha literatura todavía sobre ello, y que es el momento de intercambiar los hallazgos, que no falta que sean absolutamente perfectos ni terminados, sino que los podéis ir mostrando y se van a ver enriquecidos con las propuestas, objeciones y proposiciones de vuestros compañeros y compañeras.
Por tanto, yo creo que verdaderamente es una ocasión estupenda para que aprovechéis el tiempo, que ya digo, que el tiempo es muy largo y sobre todo de la luz, pues podéis aprovechar. Ya he visto que los lleváis por varias zonas de Extremadura, es decir, que estoy seguro que algunos de vosotros o muchos vais a repetir el viaje con vuestras personas queridas. Veréis que te voy a llevar a aquel sitio tan bonito de Plasencia, a aquel sitio tan bonito de Badajoz o a aquel sitio de Tarta, de Granadilla de Tarta, ¿no? Realmente yo creo que es, bueno, hay que hacer compatible lo lúdico y un colectivo como vosotros para tener esa vitalidad que yo siempre admiro en vuestro colectivo, ¿eh? Aunéis perfectamente el rigor de las enseñanzas